Hola, soy María Belén Aguirre y en esta oportunidad leeré para la Fonoteca Transgresora de la Biblioteca Parlante Haroldo Conti, En vida, una novela de Haroldo Conti, novela que obtuvo el premio Barral en el año 1971. Esta publicación pertenece justamente a esa editorial, Barral, del año 1971. En vida, de Haroldo Conti. A Magdalena. Fósforo y fósforo en la oscuridad, lágrima y lágrima en la polvareda. César Vallejo. Oreste se detuvo en el patio del frente, hundido en las sombras. Pino lo vio a través de la ventana, parado entre las mesas de chapa salpicadas por la primera lluvia de otoño. Pino está leyendo el diario recostado en el mostrador. Oyó el tren de las 7, cuando entraba a la estación, y un poco antes sobre el puente. 10 minutos después, el 60 avanzó desde el fondo de la calle, haciendo temblar las paredes y las botellas. Frenó después de la curva, un silencio, y volvió a arrancar. Pino alza los ojos brevemente y lo ve en medio del patio, frágil e impreciso contra la luz del atardecer. Estuvo allí un rato, entre las cosas que se borraban a su alrededor, la pared de madera que se empina oscuramente contra el cielo, las venas grises de la glicina en la piel de la tarde, las mesas vacías, el cartel de letras abigarradas, el cerco de alambre vencido por la enredadera. Sopló una ráfaga y el cerco se estremeció como si lo recorriera una mano invisible. La sirena de un arenero atravesó la tarde de un extremo a otro y después llegó el olor agrio del río. Esto es el otoño, piensa Oreste. Quiere decir la luz zarrosa sobre la punta de los pinos, el agua dormida, los bramidos de los diésels que rebotan contra el cielo y especialmente este viento que arrastra el olor a barro y hojas podridas de las islas. Es un viento triste y malhumorado que cabalga sobre el agua desde el río abierto como un jinete solitario. Cuando comenzó a soplar, la gente se marchó de la costa. Los últimos en largarse fueron esos lindos tipos del Gaviota. Aparecieron al comienzo del verano, como aparecen siempre, estos u otros. Estuvieron todo ese tiempo aparejando el Gaviota del otro lado del río, en la orilla de los pinos, donde todavía queda un poco de sol. Todas las noches caían por el bar, juntaban las mesas debajo de la viga con el sol de noche y pedían un par de jarros. Oreste jamás cruzó una palabra con ellos, pero de tanto en tanto se volvían hacia el rincón donde bebía en silencio y los saludaban con los vasos en alto desde la luz que los cubría de la cabeza a los pies, apartándolos en cierto modo. Cantaban siempre, como solamente lo hacen los vagabundos cuando el vino de la costa les inflama la sangre. El flaco con la piel oscura y el pelo alborotado empuña la guitarra y comienza a cantar Agora é cinza, por el estilo de Paulino Nogueira. La música le brota a Oreste en la cabeza como si la estuviera oyendo verdaderamente una noche cualquiera de verano, una noche que no fuese a terminar nunca. Algunas veces aquello se prolongaba hasta el amanecer. La música y el vino. Chove chuva,
es lo que canta ahora, como lo canta Jorge Ben, desde su rincón blando y somnoliento. Oreste los ve moverse en la luz que vierte el sol de noche, como manchas de colores que se estiran o se comprimen sobre el fondo borroso del tabique, mientras Pino acarrea los jarros con cara de sonámbulo. A menudo se quedaba dormido sobre la mesa, pero de cualquier forma en algún momento de la madrugada atravesaba el largo y quejoso salón de madera, un poco aturdido por el vino, saludando vagamente a diestra y siniestra, trepaba al cuarto con un jarro en la mano, se echaba en la cama sin quitarse la ropa y se dormía oyendo aquella música. El día que se marcharon, bebieron y cantaron hasta que amaneció. Fue la primera vez que vio al gaviota, desde la misma ventana por la que ahora penetra la noche. Estaba amarrado a una boya de franquía, en la otra orilla. Era una figura leve, a ras del agua. Adentro, a sus espaldas, tocaban berimbau una y otra vez, y tocaron también Tintindeo, de Chano Pozo. Era la noche del sábado. Paco apareció en la puerta gritando teleco, teco, y se puso a bailar con los tipos. Después fue a traer algunas locas del barrilito y las siguieron toda la noche. Al amanecer cruzaron el río y desaparecieron de aquí. Hace de esto una semana, cuando a esta hora quedaba todavía un poco de luz en el patio del frente. Ahora, en cambio, la luz se ha replegado al otro lado del río, apenas un resplandor sobre la punta de los pinos. Oreste entró al bar. Vacío, se siente el olor a tabaco ardido y a madera polvorienta. Pino ha dejado el diario y se dispone a encender el farol. Él lo saluda desde la puerta con un ademán que el otro seguramente no alcanza a ver. Mientras se consume el alcohol, Pino descuelga un jarro y lo llena. Oreste se sentó frente a la ventana, allí mismo desde donde había recibido y devuelto con ademanes silenciosos el saludo de aquellos desconocidos. Pino dejó el jarro sobre la mesa. Él dijo, desabrochándose el saco y poniendo a un lado el atado de particulares: «¿Qué tal, viejo?» Pino dijo: «Lindo». Pino comenzó a bombear el farol. Oreste no lo veía, pero podía adivinar cada uno de sus movimientos. Iba a fallar al primer intento porque el farol estaba todavía frío, ya que ahora refresca al anochecer. A veces trataba de rastrear en el pasado un acto claro y terminante, un gesto inaugural, pero todo ese mundito de sombras se había ido urdiendo de una manera oscura, lenta y obstinada. Tenía un recuerdo confuso del encuentro con Paco, apenas una imagen, 1955 o 56. No era el principio, pero de todas maneras siempre comenzaba por ahí. Una noche loca, corriendo por la costa en el Chevrolet 47 de Paco. Había tropezado con él en el mostrador de algún bar. Eso era ya pura suposición. Recomponía su cara de perpetuo asombro, asomándose entre nubes de alcohol, como se dice, lo cual es bastante exacto porque era la nube de él y la de Paco, evidentemente más grande, para preguntarle si le pasaba algo, que es lo que pregunta Paco en todo momento, venga o no al caso. Sigue el viaje por la costa en el Chevrolet 47 con el escape abierto. Paco habla a los gritos de alguna mina o de la casita que le gustaría tener en Doncelar. Es la única precisión de su vida, aunque cambia de lugar cada vez que habla de la casita, que no son pocas, porque está harto de esa existencia. Dice existencia para hacerse el fino, de esa existencia de mierda que Oreste no sabe ni siquiera hoy en qué consiste.
El coche paró de golpe debajo del mismo cartel que ahora balancea el viento, y después de mear contra el cerco, Paco lo arrastró hasta el mostrador con la cara de Pino del otro lado. Pidió 2 jarros de 1/4, después cambió de idea y pidió 2 de medio. Así empezó la cosa. Todo eso a la distancia y con música de Melatrino. Lo ponía sentimental. Parecía suceder no solo en otra época, sino a otros personajes. Época y personajes que habían desaparecido por alguna torpeza, por algún error, y que naturalmente jamás volverían a repetirse. En aquel momento, 1000 años atrás, la noche era un hueco de brasas y las cosas lucían jóvenes y amables. Un 60 pasó a los tumbos. En aquel tiempo, Paco era un vendedor astro de la National Cash Register, filial Buenos Aires, revestido con todos los ornamentos de venta, para usar una expresión de Vademecum editado por el Departamento de Relaciones Públicas, que era algo así como un libro de cabecera, cuando todavía disponía de la cabeza. Llevaba plegado en la cartera un recorte del anuario de NCR, donde aparecía con cara de futuro y una nota al pie de 6 renglones, según la cual había llevado a cabo un excelente puerta por puerta, con un total de 15 pedidos que le valieron el liderato AMD del mes de noviembre con 2018 puntos, el 561% de su cuota mensual. Bravo, Francisco Santoretti. Vivía en una pensión para caballeros en la calle Humberto I, con tipos a los que apenas tenía tiempo de preguntarles de dónde eran y qué clase de hojita de afeitar usaban, porque se renovaban todos los días. A eso parecía, al menos, porque el que se renovaba verdaderamente era Paco, que nunca estaba en un mismo lugar, ya que entonces se pasaba la semana entera sobre el Chevrolet tratando de llegar a tiempo a alguna parte, lo cual todavía hoy parece ser el destino de Paco. Lo mismo que le ocurría con el tío Ernesto, detrás de aquella cara espesa y sudorosa, que lo miraba con asombro. Él veía como a través de un vidrio la ruta interminable, el campo que gira lentamente delante del parabrisa, un pueblo, la ruta, el campo, otro pueblo, y al propio Paco, esa almita viajera, hablando de cualquier cosa con un desconocido en algún piojoso hotel del interior, con piezas tan altas como galpones y baños con sanitarios ingleses. Encendió un cigarrillo y echó la silla para atrás. Allí estaba esa noche, y aquellos 2 ricos tipos se volvían un momento hacia este Oreste 1.000.000 de años más viejo, y lo saludaban con sus jarros en alto. Pino encendió el farol y su sombra saltó a través de la ventana. Después apareció Roque. Tal vez esa misma noche. Había refrescado y se despertó. Vio la claridad del amanecer a través de la persiana. Recién, algo después, reparó en Roque. Estaba sentado en la punta de la cama, recostado contra la pared de madera, fumando un miguelito. Al moverse, el perfil cobró cierta pálida animación. Roque descolgó un piloto y lo echó sobre la cama. Oreste recuerda siempre aquel rostro flaco y contraído que se inclina sobre él en el recuerdo. Probablemente Paco lo había encontrado, lo mismo que a él, la noche de un sábado cualquiera, y habían compartido alguna de esas generosas desventuras que afligen a los borrachos. Después el rugiente paseo por la costa, la curva, el letrero que balancea el viento. Desde entonces Roque viene todos los sábados alrededor de las 8. Entraron algunos tipos. Uno de ellos saludó a Oreste con la cabeza. Tomaron asiento en la mesa grande del fondo. Pino trajo 2 jarros, un platito con porotos
y un mazo de barajas españolas. Desde la ventana Oreste ve el farol rojo que cuelga sobre la curva. El viento lo sacude y los árboles cambian de lugar. El viento trae voces y ruidos. Todavía hay música por el lado de El Barrilito, pero lo cierto es que no se ve un alma. Ahí está Roque. Lo ve de golpe en la puerta, flaco y demacrado. Lo palmeó en un hombro y se sentó sin decir nada. Recién al rato levantó la vista del diario y preguntó por Paco. No lo veo desde el sábado. Quiso decir, sin proponérselo, que hacía una semana que no sabía nada de él. Dice, sin proponérselo, que ha pasado una semana. ¿Significa algo para Roque ese vacío? Había estado una vez en la pensión de Alem y Corrientes, 7, a la izquierda, donde termina en un cuarto miserable que le costaba la mitad del sueldo. El ascensor no funcionaba, de manera que cuando llegó al 7º le temblaban hasta los dientes. Roque no lo reconoció al principio y siguió mirándolo con desconfianza hasta que se marchó. Estaba en cama hacía 2 semanas. Con todo se levantó y preparó un poco de café en un calentador de alcohol. Lo hizo porque no sabía de qué hablar. Parecía otro tipo, no sólo por su aspecto enfermizo, que lo tenía siempre, ni por la boina hundida hasta las cejas, sino porque simplemente acababa de darse cuenta que no conocía nada a Roque. A Roque le debía pasar lo mismo. Hablaron de una manera forzada y cuando Oreste hacía una broma levantaba demasiado la voz. Fue así como se enteró de que trabajaba en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. En los últimos 15 años había transportado su negro fastidio de la Dirección General de Sanidad Animal a la Dirección de Caza y Conservación de la Fauna, de Caza y Conservación a la Dirección de Producción Animal, con una escala en la Dirección de Lucha contra las Plagas. Al fin, después de un sinnúmero de direcciones, divisiones y departamentos que ni siquiera recordaba, había ido a parar a la Dirección de Fomento Agrícola. Cuando terminó de contarlo, Oreste dijo: «¡Qué bien!», por decir algo, y eso le pareció la mejor broma de todas. El gordo Sixto acaba de aparecer en la puerta de la cocina con la cabeza cubierta con un repasador. Escribe el menú en el espejo del bar con un hisopo. En ese momento Roque levanta los ojos del diario y se miran. Pino trae los cubiertos y los platos. «¿Qué se hace esta noche?», pregunta Roque. Oreste se encoge de hombros. Roque enciende el Miguelito. «Podríamos ir al bar alemán. Vamos. O al Barrilito. Vamos al Barrilito, ¿no te parece?». Roque fue hasta el baño y después lo siguió Oreste. «El Asti debe estar todavía en la costa», dice Roque al cabo de un rato. «Vamos al Asti», dice Oreste. Remontaron la calle por la vereda de la costa. A esa hora había más luz. Los faroles brillaban, al parecer más altos, iluminando de un lado la calle desierta y del otro, algunos metros más abajo, un trecho del agua. El viento trajo una voz de falsete que cantaba a lo Genaro Salinas. Reventó de pronto sobre sus cabezas, sobreponiéndose a una maraña de zumbidos, y después el viento se la llevó. Roque, que caminaba un poco más adelante, comenzó a silbar distraídamente. «¿Qué chotera es esa?». «Así, de María Greber». Oreste camina detrás pisando la sombra de Roque. El Asti estaba amarrado a unos metros de la costa con un farol de fondeo en la punta. Roque siguió silbando mientras Oreste buscaba cascotes y los arrojaba contra la timonera. «No hay nadie», dijo Roque cuando terminó de silbar. Se sentó en el borde de madera con las piernas colgando sobre el agua.
Oreste se había entusiasmado con los cascotes y trataba de acertarle al farol. Por fin se cansó. Ahora está parado en el borde y mira el agua que empuja hacia arriba. Deben estar en el polo, siguió Roque. ¿Qué hora es? No sé, las 10, las 11. Oreste encendió un cigarrillo y de paso miró la hora. Las 11 menos cuarto. La mole de una chata avanzaba por el medio del río. ¿Qué será de la vida de Juan?, preguntó Oreste. Era una pregunta que se hacía. Las luces de posición flotaban en el aire a un lado y otro, y entre las dos simplemente la oscuridad era más intensa. Recién algo después sintieron las trepidaciones del motor que golpeaban al aire oscuramente. ¿Qué se hace?, preguntó Oreste esta vez después que pasó la chata. No sé, vamos al polo, dijo Roque. Sin embargo, siguieron ahí. La luz del polo los animó un poco. Brillaba en la punta de la calle. Oreste recordó que era sábado y que tenían la noche por delante. Una gran cosa, como cualquiera comprende. Le echó un brazo a Roque y lo atrajo hasta golpear las cabezas. Los muchachos del Asti no estaban en el polo, pero la verdad que daba lo mismo que estuvieran o no. Roque pidió cerveza y se puso a hablar con unos tipos sobre los masones, por lo que entendió. En eso entró Juan. Roque hablaba ahora sobre la condición humana con un tipo distinto, pero Oreste había perdido la noción del tiempo y le pareció que Juan entraba detrás de ellos. Oreste le puso una mano en el hombro y después lo abrazó. Sin embargo, no hablaron una palabra. El Juan no habla mucho de por sí. Oreste, por su parte, no sabe qué decir cuando está con él. No importa. Sabe que lo quiere. Sabe que se alegra cuando lo ve. Volvió a abrazarlo. Roque habla sobre la adversidad. El Juan tiene el mismo aspecto y hasta la misma ropa de la noche que entró en Las Palmas, 4 años atrás, con un tipo pegado a cada lado. Para decir la verdad, lo estaban sosteniendo. El Pino les abrió paso y se lo llevaron arriba. Ese sábado Pino cerró temprano y él los oyó moverse en el pasillo toda la noche. Siente en la oscuridad el olor polvoriento de la madera, los pasos que se acercan a su cabeza, luego se alejan, luego ruedan por la escalera como cajas vacías. Estuvo un tiempo en la pieza del fondo. Una vez entró en el baño y el hombre, porque entonces era simplemente el hombre, estaba ahí, con la cara blanca como un papel, sosteniéndose de la pileta. Lo miró a los ojos, con la misma expresión endurecida que todavía conserva debajo de la piel. Luego comenzaron a encontrarse en el mostrador. Se convidaron cigarrillos y copas. Algunos meses después, otra noche del tiempo, reapareció por Las Palmas y lo invitó al Asti. Desde entonces, cuando Oreste se entera que está en la costa, va hasta el barco y beben unas copas y charlan, o más bien hablan. Roque habla del corazón puro y la sencilla intención. Parece el Kempis. Los demás hablan también. Hablan todos. El propio Juan habla una vez. Mi viejo era un ignorante, pero era un gran tipo. Creo que por eso era un gran tipo, dice Roque a la pared que tiene enfrente. Lo que pasa es que se mezclan y confunden las historias, dice Juan con una voz somnolienta. Hay 2 imperatores. Este que digo fue construido por Hansen y Puccini en el 38. Fue el primer barco equipado con un motor de contramarcha directa, un Crossley a 2 tiempos. Hizo una pausa y se zampó un trago. Le pusieron Imperatore
no por nada, sino en homenaje al primitivo Susan Bienen, con matrícula de Bremen, que luego se llamó Patria y por último Imperatore. De ahí viene la confusión. Yo digo, dice Roque, que toda esa podrida literatura le envenena a uno la sangre. Me acuerdo como si fuera hoy cuando salió a probar la máquina y pasó por el medio del río con un montón de tipos apretados en la cubierta. El rengo Angarita tocaba el acordeón en el puente de la timonera. Me acuerdo bien. Juan se calló. Vaya a saber por qué se callaron todos. Volvieron cuando Roque terminó de hablar sobre la vanidad de las cosas. El río es una oscura canaleta perforada por quebradizas muescas de luz que cambian de lugar y se funden al final en una pálida grieta fosforescente. Los faroles pasan sobre su cabeza uno detrás de otro, pero un par de cuadras más adelante se dan alcance y se arraciman al fondo de la calle, licuándose en un resplandor incierto hacia el cual caminan. Roque marcha adelante con la cabeza gacha y las manos hundidas en los bolsillos del sobretodo. ¿En qué irá pensando el desgraciado? Oreste siente de golpe una tristeza negra, porque Roque parece completamente solo, y no hay nada en este podrido mundo que le pueda hacer levantar la cabeza. Quisiera darle alcance, pero las piernas no le obedecen, y se pregunta qué carajo va a hacer si aparece un 60. Mañana será otro día, piensa, lo cual nada tiene que ver con Roque ni con el 60, que de aquí a mañana tendrá oportunidad de hacerlo mierda un centenar de veces. Pero de todas maneras, la idea del mañana, así de genérica y confusa, le devuelve la confianza en el mundo, lo cual tampoco significa nada, pero en eso consiste precisamente su confianza. Cornudo! Grita a la sombra que camina adelante. Roque ni siquiera se vuelve. El farol rojo, el letrero, el patio en sombras. Ellos cantaban debajo de esa misma luz, pero ahora ni siquiera recuerdan la música. Pino se ha ido. Queda el gordo Sixto, que está jugando a la escoba de 15 con el viejo que cuida los coches. El gordo casi no duerme porque piensa que cualquier día de esto se muere. Le da por ahí. Suben al cuarto sin responder al saludo del gordo. Roque se echa en la cama tal como está vestido. Oreste se alcanza a quitar los zapatos y cuando se tumba la brasa del cigarrillo de Roque pega un salto en la oscuridad y pasa velozmente sobre su cabeza. Antes de dormirse, ve al Imperatore que cruza el cuarto en silencio con todos aquellos tipos encima, pálidos y quietos, en una luz sin tiempo. Despertó sobresaltado con la luz de la bombita que se le pegaba a los ojos y lo vaciaba entero. Siente un gusto áspero en la boca, el gusto de esa luz probablemente. Paco estaba sentado en la punta de la cama y lo miraba con su espesa cara de asombro. —¿Qué pasa? —pregunta Oreste frotándose los ojos. Oía la voz del gordo Sixto a través de la madera. —¿Qué le hace a usted? —dijo Paco con dificultad, abriendo y cerrando la boca más de lo necesario. Se puso de pie de golpe, o bien lo despidió la cama porque arañó el aire con las manos y se sostuvo de la pared. La voz se enroscaba por la escalera y erraba a través del pasillo hueca y lastimera. —Vamos —dijo Paco con naturalidad. Oreste se volvió contra la pared. —¿Estás loco? —Vamos —digo. Se abalanzó sobre la cama y lo tomó del saco. Oreste tuvo que aguantarlo con una mano. —Paco, tengo un sueño negro. —No joda. ¿Está enfermo o qué?
Trató de levantarlo, pero se le soltaron las manos y salió disparado. Esta vez se sostuvo del ropero y antes de salir dijo apuntándole con un dedo: «No tarde, porque vuelvo y te saco a patada de ahí». Para dar una idea, pateó la única silla que había en el cuarto, que rebotó contra la pared. Salió a los pedos, arrastrado por una mano invisible que lo zarandeaba como a una maraca, y sus pasos rodaron escalera abajo. Oreste permaneció un rato sentado en la cama, alisándose el pelo con aire desdichado. Bajó con los zapatos en la mano, temiendo que Paco regresara, y se calzó en el bar. Roque ya estaba abajo bebiendo en el mostrador, él de un lado y Sixto del otro, los dos muertos de sueño. Si no hubiera sido por el mostrador, habrían caído el uno sobre el otro. Paco comenzó a hacer sonar la bocina y salieron atropellando las sillas. —¿A dónde vamos? —preguntó Roque mientras tanteaban el asiento. —A Hilito —gritó Paco desde el asiento de adelante. Quiso decir al barrilito. Gritó algo más, pero el bramido del motor le tapó la voz. El coche arrancó de golpe, y Oreste, que apenas había puesto un pie adentro, se fue encima de Roque. Cuando tomó la curva, pareció que iba a seguir de largo. El tronco moteado de un plátano viró en redondo, se oscureció de golpe y pasó completamente negro a un pelo de su cabeza. Oreste siente que su cuerpo se desliza por el aire dentro de una ampolla de vidrio. Desde el rincón tibio y pulposo en el que su cuerpo se hunde más y más, ve a un costado la cara huesuda de Roque, que se enciende y se oscurece alternativamente. Ve adelante sobre el fondo móvil de sombras que saltan y se comban desmesuradamente a un lado y otro de la calle, la silueta de una mujer que fuma en silencio. Trata de incorporarse, o lo piensa al menos, o mejor dicho, algo que es él confusamente repite un viejo gesto, alarga una mano en el hueco cálido y crepitoso del Morris Cowley, modelo 26 del tío Ernesto, 30 años atrás. El coche paró en seco. Cuando por fin lograron salir, Paco había desaparecido. Lo vieron en medio de la pista, abrazado a una gordita que sacudía el organismo como si deseara desprenderse de todo lo que le sobraba, que no era poco, ni Paco. Un embudo colgado en mitad del techo atronaba el aire con una rumba de Noro Morales. Paco pasó bailando muy cerca de la gordita a remolque y los saludó como si recién acabara de verlos. La música se paró de golpe y después de unos ruidos intestinales se descolgó del techo la voz de Manzanero con «Hay un lugar». En ese momento una rubia, teñida, avanzaba hacia Oreste, tanteando el aire con las manos. Trató de sonreír a aquella aparición que le tendía los brazos. Hay un lugar donde yo te quisiera llevar, donde el prado es de un verde tan verde y existe un arroyo que canta tu nombre. Hay un lugar donde yo te quisiera llevar, donde un beso contiene distintos sabores y las flores brotaron con nuevos colores. Hay un lugar donde el viento se vuelve canción
eso nos damos, todo el mundo nos da la razón. A este lugar, hace tiempo te quiero llevar y decirte aquel verso que una madrugada te hiciera soñar. Hay un lugar donde el viento se vuelve canción, donde si nos amamos y